our songs to you. When we dance, fill us move to you. When we laugh. Quiero aprovechar para saludar a toda la gente que nos está viendo a través de la televisión. Estamos contentos y felices aquí en Saltillo, Coahuila, México, en una convención, en un tabernáculo, congreso de pastores y líderes, y estamos muy contentos de tenerte con nosotros en medio del canal de la televisión. Hay una palabra muy poderosa para tu vida que te va a cambiar, que te va a transformar, que va a tocar tu corazón, y tú vas a ser muy bendecido. Así que en estos momentos oramos para que el Espíritu Santo penetre en medio de tu casa con esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta palabra que vamos a ver es administradores en la tierra de Gosén. Vamos a ver una palabra muy importante en 1 Corintios capítulo 4. Quiero decirte que el mundo carece de administradores fieles. El mundo, dice la palabra, está bajo el maligno. Y el mundo, la tierra, gime por ver la manifestación de los hijos de Dios. Que nosotros nos levantemos y nosotros, a través de la virtud poderosa del Espíritu Santo, tocando nuestras vidas, transformando nuestras vidas, podamos mostrar al mundo que el Señor puede hacer de nosotros esos administradores fieles. Aquí vamos a adentrarnos a algo muy interesante. ¿Cómo lo hace el Señor? Volviendo a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Volviendo a ver en el Evangelio de capítulo Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, en el verso número 13, la palabra de Dios está hablando algo muy interesante. Después de que dice que fuimos engendrados, no por carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios, empieza diciendo, porque el Hijo de Dios, el 14, pones el 14 por favor en la pantalla. El 14 dice la palabra de Dios, porque aquel verbo, ¿de quién está hablando? De Jesús. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y dice la palabra, entonces cuando yo estoy adorando, cuando yo estoy poniendo mi mente, mi oído, mi corazón, mi atención en el altar, el Señor me transforma en una persona que es un siervo con dones de administración fieles a Él. Y dice que es entonces cuando yo veo al Señor y me doy cuenta, es que el verbo se hizo carne. Estoy viendo su gloria, su gloria. Y como yo soy una persona que estoy viendo su gloria, ya no seré igual. Ya no seré igual. La cáscara de mi semilla se rompe y empiezo en una germinación. Ya no soy una semilla de trigo. Aquí trajimos semillas de trigo. Cada uno de estos somos cada uno de nosotros. No soy una semilla de trigo. Una semilla de trigo, ¿qué pequeña es? La semilla de trigo. Enfócala, qué pequeña es. Pero cuando el Señor empieza a trabajar, porque estoy en su altar y permito la germinación de la semilla, porque veo su gloria y ahora Él me transforma, dice la palabra, cuando yo veo su gloria como en un espejo, soy transformado, entro en metamorfosis. La cáscara se rompe, sí, y el Señor me lleva de gloria en gloria. Y ahora seré una
y muchísimas espigas, porque esto se multiplica en la medida que mi vida está ahí en la presencia del Señor. Entonces, mi corazón tiene que ser un corazón obediente. Y en medio de esa obediencia, Él se empieza a glorificar. Él me puso el ejemplo. Jesús, la semilla eterna del Padre, plantada a nosotros por amor, un amor incalculable, sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento. Él nos puso el ejemplo de obediencia. Y dice Hebreos 5, 7 y 8: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Se padece ser un siervo fiel? Es más fácil hacer cosas media chuecas, al cabo que nadie te ve. Es más fácil. Pero el Señor sí te ve. El Señor quiere que yo me asegure de que yo cuide mi corazón, que mi corazón se convierta en un corazón de fidelidad. Y en ese camino de fidelidad, todos los días de mi vida, sembrándolo en mis generaciones, en mis descendientes, el Señor va a poner pruebas de fidelidad. Se las puso a Jesús. Di conmigo: obedecer duele. Otra vez, obedecer duele. Sí. Pero hay que pagar el precio si quiero ser de los administradores fieles, confiables, para que el Señor me entregue sus recursos y yo los administre. Amén. Entonces el Señor dice: aprendió obediencia, pero a Él le dolió. A Él, que era el Hijo del Dios viviente, le dolió obedecer. Pero yo tengo, como dice Romanos 8:13, que si por el Espíritu mortificamos a la carne, quiere decir a mi naturaleza en la que quiere obrar, hacer proyectos y caminar fuera de Dios, yo la mortifico y yo le digo: no, tú estás muerta. Tú estás muerta. Mi vida pertenece a Cristo. Entonces, aquí es muy importante esas pruebas de integridad. Muchas veces, escucha bien, son exclusivamente entre tú y el Espíritu Santo. Es más, fíjense bien, a veces ni la esposa sabe, ni el esposo sabe que tú no estás siendo fiel. A veces los hijos, etcétera, la gente cercana a nosotros podemos ver solamente una área, pero hay cosas guardadas ahí en el corazón que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice una versión que me gusta mucho: porque Él es un manantial de vida. Entonces yo tengo que guardar mi corazón y entender que el Señor pone pruebas de fidelidad. Y en medio de las pruebas de fidelidad va a haber una nueva gloria. Porque cuando yo voy a sufrir, porque voy a morir, porque hay un rompimiento y viene ahora en medio de la germinación, por la guianza del Espíritu Santo, algo nuevo y poderoso que me va a entregar en obediencia. Hay muerte y el Señor me lleva a una gloria para que luego yo, en medio de esa muerte, en medio de ese dolor, a través de la obediencia, porque yo decido serle fiel a Él, el Señor me hace que yo crezca en una nueva gloria. El Señor se detiene su mano y no le entrega sus recursos a la gente que no es fiel. No se los entrega, porque Él escudriña nuestro corazón y ve qué tanta integridad tenemos para conservar ese corazón
fiel. Y a mí me gusta mucho una historia y la voy a tocar hoy. Y es la historia de un administrador muy fiel, que es José. Y dice la palabra en Génesis 37, del 3 al 11, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, e hizo una túnica de diversos colores, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo, dice que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y palabras. Y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a mí. Y contó esto a su padre y a sus hermanos. Y dice que sus hermanos le tuvieron envidia, mas su padre meditó en esto. Dijo: ¿qué quieres decir, Señor? Su padre meditó en esto. Es importante que nosotros entendamos que aquí José tuvo un enfrentamiento. Tú y yo sabemos la historia de José. Un enfrentamiento muy terrible, con aborrecimiento, con envidia, con rechazo. Fue terrible para él, pero a él lo mantuvo firme, lo mantuvo fiel. Aquel sueño lo mantuvo firme y fiel. Dos cosas, ahorita te digo la segunda. Número uno, el sueño que él tuvo. Ese sueño lo mantuvo firme, lo mantuvo saludable, lo mantuvo guardando su corazón y diciendo: Señor, no sé qué vas a hacer, pero tú me hablaste en un sueño y yo voy a esperar tu cumplimiento. Yo no voy a ser un arrebatado, yo no voy a ser alguien que ridículamente empiece a agredir a los que me tienen envidia, a los que me critican, a los que me rechazan, a los que están tratando de que yo sea destruido y aún matarme. No, yo voy a guardar mi corazón, porque el sueño que yo tengo me está fortaleciendo. Entonces, gloria a Dios. Esto es importante, porque entonces nosotros encontramos que José era un tremendo semillero de la palabra de Dios. La atesoraba fuertemente. La virtud de la misma estaba tremendamente injertada y plantada en su corazón, de tal manera que él entendía con precisión y con dones administrativos de experta eficiencia, de tal manera que él no perdía el tiempo. Él estaba aprovechando bien el tiempo. Te voy a decir cómo lo aprovechaba: mente, oído, atención, corazón en el altar del Señor. De tal manera que vemos nosotros cómo José pudo enfrentar sobrenaturalmente todo ataque en total victoria. Número uno, dijimos, es el sueño de Dios. Pero número dos, que su papá le puso un manto. Siervo, que estás aquí, y las personas que nos ven en televisión, el Señor te ha dado un manto de hijo de Dios.